whisky o vale un rumba, rock and roll. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Siempre Cool. Yo soy Lina y hoy les voy a hablar de mi primera vez. Pero no esa primera vez, no, les voy a hablar de mi primera vez en la universidad, porque hoy les voy a dar algunos consejitos para nuestro primer día de clases. Y creo que este video está más enfocado a quienes tienen su primer día de clases en la universidad, pero si a algunos les sirve para el colegio, pues los toman, o si no, les mandan este video a alguien que esté entrando a la universidad. Entonces comencemos con estos consejos. Bueno, y lo primero que voy a hablar para este video tiene que ver con la ropa. Casi siempre cuando nos dicen que entramos a la universidad, pues uno se pone súper contento, obviamente porque ya te sientes más adulto y toda la cuestión, pero el hecho de no usar uniforme es una desventaja. Cuando uno está en el colegio, uno es feliz y goza y disfruta cuando dicen Jean Day. O sea, que te digan que te puedes ir de jean al colegio de particular o de otra ropa, es lo máximo, porque tú te llevas la ropa que te estrenaste en el cumpleaños o para la Navidad anterior o cosas así. Pero para la universidad no se vale estrenar todos los días porque no hay presupuesto para eso. Lo que sí te puedo decir es que no intentes aparentar lo que no eres. Es tu estilo, o sea, busca tu estilo e inspírate en otros personajes para crear el tuyo. Cuando uno está en el colegio, pues como uno usa el uniforme, pues casual, uno no tiene como alguien a quien inspirarse ni nada por el estilo. Pero en la universidad sí. Cuando yo entré a la universidad, digamos que yo tuve una ventaja, y la ventaja era que yo, antes de entrar a la universidad, yo había hecho un curso, digamos que era como un pre-universidad. Pero ahí pues básicamente yo hice la transición con otros de mis compañeros que estábamos pasando por lo mismo. Cuando yo salí de ahí, pues yo ya tenía un diploma y pues me entraron a la universidad mucho más fácil que las demás personas. Digamos que tuve beneficios y eso me sirvió para que esa transición la viviera como sin tanto trauma. Muchas personas cuando entran a la universidad les pasa que se compran pues las repintas, y ya cuando llega la segunda semana de clases como que ya no tienen que ponerse, y uno como que otra vez la misma ropa. Y eso suele pasar por eso, por querer aparentar lo que no eres. Yo estudié en una universidad pública y la verdad en esa universidad era como muy mal visto que la gente se fuera muy formal, pues porque era una universidad muy descomplicada y pues digamos que en cierta medida, como era pública, pues era de la gente pobre o del pueblo o algo así. Entonces si iba una muchacha así con sus mega tacones y su bolso súper caro y maquillada y pelo así súper peinado, todo el mundo iba a decir como, a ver, la Barbie. Entonces, si no quieres hacer parte del que dirán de todo el mundo, pues ve normal. Entonces yo siempre iba en jeans, camisetas, me encantaban los botines y yo siempre usé botines y botas. Entonces pues ese era como mi estilo, los botines, las botas, el jean. A veces iba en Converse, a veces sí, pero no trataba como de usar un estilo ni muy rockero, ni muy fashion, ni nada de eso. Ya eso es como tú vas madurando con el tiempo. Pero la universidad para mí no fue el centro de modas. Así que vete casual, trata de no llamar tanto la atención, pero tampoco te vayas como un indigente. También es importante que te informes sobre las instalaciones de la universidad. No vas a querer hacer el ridículo preguntando y haciéndote la perdida de dónde quedan los salones y todo eso. Por lo general, cuando uno llega nuevo a la universidad, a uno le hacen una inducción o un curso para primiparos, y en esa inducción te llevan a conocer toda la universidad. Te dicen: aquí queda la cafetería, aquí quedan los baños de las mujeres, aquí queda la sala de informática y todo eso. Así que si puedes ir a esa semana, pues mucho mejor. Con eso te vas a ahorrar la preguntadera de qué pena, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? En mi caso yo no fui a la semana de inducción, así que muy mal por mí, pero tuve una ventaja que yo dije: oh, gracias Dios. Y resulta que como yo estaba estudiando antes, digamos que en ese preuniversitario, uno de los beneficios era que si yo me graduaba de ahí, iba a poder entrar a la universidad a la carrera que yo quería, como una transferencia, no sé, como especial. Lo que yo no contaba era que la mayoría de mis compañeros de la universidad, de ese curso
preparatorio, iban a estudiar lo mismo que yo en la misma universidad. Por lo tanto, a nosotros nos tenían que recibir en la universidad, o sea, no nos podían decir no, afuera, no. O sea, nos tenían que recibir y éramos como unos 30 estudiantes. Entonces la universidad dijo, chanfle, no podemos decirles que no y no podemos quitarle la oportunidad a los que presentaron su examen escrito y si pasaron. Entonces lo que hicieron fue abrir un curso especial para nosotros. Entonces dijeron, como ellos vienen de aparte, o sea, son especiales, entonces los vamos a abrir en un salón. Y ese salón fue nuestro salón todo el semestre, es decir, yo no tenía que ir a buscar los salones, sino los profesores llegaban a ese salón. Fue un poquito feo porque ese salón era muy feo, era pequeño, sucio, a veces acaloraba y las paredes se empañaban, era horrible, pero no tuve que correr el riesgo de dónde queda tal cosa. Cuando teníamos descansos, entonces yo salía y como que iba mirando. Yo sola hice el proceso de descubrir, yo, aquí queda tal cosa, aquí queda el salón tal, aquí queda. Entonces ya, cuando en el otro semestre ya me tocó inscribir materias y así empezar a rotar, pues ya parecía una experta profesional en la universidad. Otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando vayas de nuevo a la universidad, o sea, que tú seas nuevo en la universidad, es, o sea, casi siempre una pregunta, ¿qué llevo, chanfle, qué llevo? Y pues eso depende de la carrera que tú vayas a escoger. Por lo general, si estudias matemáticas y todo eso, pues una calculadora no puede faltar. Pero en mi caso, pues yo como estudié psicología y pedagogía, pues no aplican las calculadoras, no aplican diccionarios de inglés ni francés, no aplicaban nada de eso. Entonces siempre llevo una libreta. Y aquí vienen los tips para ser un buen estudiante universitario. Y el primero es que siempre tomes apuntes de las clases. A diferencia del colegio, en la universidad sí empiezan clases el día que empiezan las clases. Casi siempre uno dice, no, en la primera clase no vamos a hacer nada, el profesor por ahí se va a presentar y ya. Y hay profesores que sí hacen eso, que se presentan y dicen, yo soy maestro y no sé qué, y bla, 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 y voy a evaluar así y así, nos vemos en la próxima clase, léanse esto. Pero hay otros que no, hay otros que uno llega al salón y ya el profesor empieza a hablar de unas cosas que uno, ¿qué? Y entonces uno tiene que estar súper atento y poner cuidado, y lo peor de todo es que a la próxima clase te va a evaluar, va a decir, voy a hacer un quiz o les voy a hacer un mini parcial para ver si entendieron de este tema. Y uno como que, pero acabamos de llegar. Y sí. Entonces la universidad no es como el colegio. La universidad, si empezaste clases, ya empezaste clases. Y otra cosa es establecer una rutina de estudio para cada materia. Y esto es muy bueno porque te ayuda como a organizarte. Además porque casi siempre en la universidad uno mismo se pone el horario. Tú miras si quieres estudiar por la mañana, por la tarde, o todo el día, o en las noches, o los sábados. Bueno, tú escoges tus materias que quieres ver, y entonces si tú no te organizas, pues te vas a perder en las materias. Entonces lo importante es como establecer horarios, es decir, si yo los jueves tengo esta materia, entonces voy a estudiarla el martes con anterioridad para no dejarme como coger la noche con las tareas. Otra cosa es que cuando te dejen ensayos y lecturas al mismo tiempo, no dejes de último las lecturas. ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno las deja de últimas ya está cansado, no las lee bien y cuando llega a la clase pues no sabe nada. Entonces yo siempre recomiendo como que primero hacer las tareas que son de leer, lecturas, tomar los apuntes, subrayar lo más importante y de último dejar los ensayos. Además porque al leer como que una parte de tu cerebro te va haciendo como crear cosas, entonces te activa la parte creativa y cuando tengas que hacer el ensayo pues no tienes como que decir, ay, ¿de cómo empiezo? Sino que ya tienes varias ideas, entonces te va a quedar mucho más sencillo empezar a escribir. Otra cosa es que también planifiques tus descansos. Si tienes días a la semana donde no vas a la universidad, procura no hacer que esos días siempre sean de descanso total, porque bueno, eso lo puedes dejar para los últimos semestres de la carrera, pero al comienzo uno no va a tener tanto tiempo como para estar descansando y cosas así. Así que planifica esos espacios, y si de pronto quieres un día de esos que no tienes clase, ir a un cine, ir de fiesta o cosas así, procura que sea una semana en donde no tienes evaluaciones o cosas importantes
importantes en la universidad. Utiliza los recursos de tu universidad. Si tienen centro de lenguas, pues para aprender inglés, utilízalo, aprende, aprovéchalo. Si hay bibliotecas, busca los libros ahí para no estar sacando tantas fotocopias ni comprando tantos libros. Bueno, como que aprovecha esos espacios que hay ahí, incluyendo el restaurante. Otro tip es que tú puedes crear tu club de estudio. Yo tuve uno como en el primer y segundo semestre de la universidad, porque yo vi una materia que se llamaba neurobiología. Para mí esa materia era muy difícil, y era muy difícil porque era aprenderse las partes del cerebro y a veces como que yo me confundía y todo eso. Entonces yo dije, no, voy a hacer un club de estudio, y me reuní con 5 compañeros de la universidad. Siempre nos reuníamos en la biblioteca de la universidad y estudiábamos, porque vean cosas que yo no entendía, pero ellos sí. Y como que nos hacíamos preguntas estilo evaluación o quién quiere ser millonario, y así como que íbamos aprendiendo, y yo, oh, wow, wow. Entonces ya cuando llegaba el día de la clase, ya la re experta. Y el último tip, y creo que este es el más importante, es cuidar tu cuerpo. Y cuando digo cuidar tu cuerpo, es que obviamente en la universidad vas a tener que trasnochar, vas a tener horarios muy largos de clases o de estudio, o bueno, como que tu vida cambia porque ya estabas acostumbrado a que en el colegio se salía el recreo a cierta hora, entonces a esa hora comías y a tal hora ya te ibas para la casa, y en la casa ya descansabas y hacías lo que querías. En la universidad no, porque tú eres autónomo, tú miras qué haces con tu tiempo, tú miras a qué horas comes, tú miras a qué horas descansas. Entonces cuida de tu sueño, cuida de tu alimentación. Yo sé que al comienzo va a ser muy tentadora la parte de las fiestas y todo eso, y es importante socializar con tus amigos de la universidad, pero creo que es más importante enfocarte en tu carrera. Entonces, si estás allá para estudiar, utiliza los espacios para estudiar, y de pronto las fiesticas las dejas al finalizar el semestre para celebrar que lo terminaste y que pasaste todas las materias. Entonces, eso es como lo mejor. Algo que yo hacía cuando tenía clases muy temprano, porque yo tenía que estar en la universidad a las 7, y de mi casa a la universidad me demoraba 1 hora en llegar, entonces no desayunaba tan temprano porque no me daba hambre, pero cuando ya llegaba a la universidad sí moría de hambre. Lo que yo hacía era llevar en una tacita de esas portables cereal con yogur, y eso era lo que yo desayunaba mientras llegaba el profesor. Y yo, cuando ya llegaba el profesor, ya había desayunado. Y también cuando me tocaba esperar mucho tiempo, porque había veces que tenía clases a las 11, se acababa la clase y la otra clase era a la 1. Entonces no me podía ir a la casa para devolverme. Entonces lo que yo hacía era ir al restaurante de la universidad, comprar almuerzo, almorzaba, y mientras eso ya se pasaba el tiempo. Espero que estos consejos les sean útiles, que como que hayan conocido un poquito de mi experiencia como primípara. La verdad es que como mi experiencia primípara no hubo nada así extraño, porque lo que les digo, yo llegué a la universidad y me metieron en un salón con mis mismos compañeros del colegio, entonces no hubo así como, oh, wow. Pero sí, ahí aprendí muchas cositas, pero creo que esto es como lo básico. No sé, me gustaría que en los comentarios me escribieran qué otra clase de cosas les gustaría que les hablara frente al estudio o a la universidad, o sobre mi experiencia en la universidad. Entonces todas esas preguntas me las pueden dejar, y de pronto puedo hacer un video sobre eso, respondiendo sus preguntas. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que por aquí las voy a dejar, o por aquí, no sé, lo que me quede más cómodo. Y también se pueden suscribir a este canal dando clic en suscribirse y activando la campana de notificaciones. Tengo un segundo canal que se llama Mundo Milix, donde también me pueden seguir, y nos vemos en el próximo video. Chao, no alcanzo. Oh, changos, Michi.